Vamos hasta exteriores, está trabajando Araceli. Nos va a contar, hay mucha preocupación en la región, principalmente por casos positivos de viruela del mono. Queremos saber cuál es la situación en nuestro país. La última vez se había descartado, hay casos sospechosos nuevamente. Ara, contigo, ¿cómo estás? Bueno, Rolando, en el transcurso de esta jornada el doctor estaba conversando, doctor, ¿verdad? De que posiblemente haya ya casos sospechosos de viruela del mono o pronto tengamos algunas novedades teniendo en cuenta que nuestra región ya abundan, por así decirlo, como en países como Brasil y así sucesivamente. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Bueno, sí, hoy hablaba con otros medios, ¿verdad?, de la preocupación de vigilancia y de todo el Ministerio de Salud de que prácticamente todos los países de la región acá ya tienen un caso por lo menos y tienen muchos, y más importante, tienen muchos casos descartados, ¿verdad? Y nosotros, es cierto, no tenemos todavía ni un caso, pero hasta ahora tenemos solo 3 descartados, poquísimo, ¿verdad? Cuando Uruguay ya descartó más de 200, sí, tiene un caso, pero o sea, la gente allá consulta, los médicos indican, se sospecha, se hace el estudio y se descarta, ¿verdad? Acá apenas descartamos 3 casos y eso me da a entender que probablemente no estamos funcionando bien, ¿verdad? Nuestro circuito no está siendo tan utilizado y tengo miedo de que la persona que hoy esté con la viruela símica, viruela del mono, ¿verdad?, no esté pudiendo consultar, ya sea porque tiene miedo, ya sea por el estigma, ¿verdad? Y bueno, un poco por ahí va nuestro desafío como Ministerio de Salud y bueno, tenemos varias reuniones entre las diferentes direcciones, tratar de solucionar esto comunicacionalmente, es un desafío también, ¿verdad? Repito, tiene un estigma muy importante, se asoció mucho al principio con la población gay, ¿verdad? Entonces, sabemos, nuestra población es bastante conservadora, ¿verdad? El tabú de la sexualidad en la toma de decisiones en salud es muy fuerte en nuestra población, pero bueno, son estos grandes desafíos que bueno, vamos a tener que afrontarlos, ¿verdad? Uno de los desafíos, pero ¿cuáles serían esas alternativas directas y rápidas que ya podrían tomar los médicos de cabecera, por ejemplo, doctor, para poder por lo menos ver y alertarse ante los primeros síntomas de esta enfermedad? Uno, con la población general, entender un poco qué tipo de lesiones son, no es cualquier lesión, ¿verdad? No es la misma alergia que tenés siempre y hoy quieres saber si es viruela, ¿verdad? Si es la que tenés siempre, no. Las lesiones de la viruela símica empiezan un poco con fiebre, con dolores musculares, cefalea, empieza un poco así, parece COVID, parece influenza. La gente primero consulta por eso, lo descarta y una semana después empieza a tener las lesiones. Pueden ser pocas lesiones a nivel genital o en la cara, pueden ser pocas, como pueden ser también muy diseminadas, ¿verdad? Las lesiones son dolorosas, son como vesículas, como ampollitas, ¿sí?, que luego se ulceran, ¿verdad?, se pelan, se forman llagas, duelen, no es que no solamente pican, sino que duelen. Y el gran desafío es el control del dolor. Por esto generalmente consulta más la gente, ¿verdad?, para gestionar el dolor que tiene por las lesiones, principalmente si son genitales, son perianales, ¿verdad?, duelen mucho. Y luego una fase de costra, ¿sí? Y luego generalmente, en la gran mayoría de los casos, la enfermedad no es complicada, ¿verdad?, no es letal. Los casos que fallecen, los casos que hasta ahora por lo menos tenemos registro de fallecieron, fueron personas que tenían ya un cáncer, un linfoma, un HIV muy avanzado sin un buen tratamiento. Esos son los casos que se complican. Entonces, esto un poco como espectro de la enfermedad, el médico tratante cuando recibe una lesión, un poco, primero descartar los más prevalentes. No cualquier lesión en la piel es viruela símica, ¿verdad? Hay mucha sífilis en nuestro país que por un lado no la estamos diagnosticando. Es una oportunidad de descartar lo más frecuente, la sífilis, tanto en hombres como en mujeres. La varicela, ¿verdad?, también se ve en adolescentes, en adultos jóvenes. Entonces, estas enfermedades mucho más prevalentes tenemos que descartar y luego, según el perfil que tiene la persona, si comenta que tuvo relaciones sexuales con una persona que también tiene lesiones, esto te puede ir orientando a que puede ser una lesión de este tipo, ¿verdad? ¿En qué etapa de la enfermedad ya aparecen estas lesiones? ¿En una etapa avanzada ya, doctor? Sí, empieza avanzada por lo menos la primera semana después del contagio, como te comenté, la fiebre, dolores musculares, algo más inespecífico, y luego en la siguiente semana las lesiones, que pueden durarse 2 o 3 semanas, las lesiones en la piel, ¿verdad? Es el periodo que uno es contagioso, es el periodo, las lesiones son las que contagian. El contagio de esta enfermedad se da por contacto, ¿verdad? Yo necesito tocarte de mi lado que tengo la lesión, ¿verdad? Puede ser la mano, ¿verdad? Puede ser, inclusive compartimos un tereré, yo tengo una lesión en la boca y de esa manera también contagiarte, como obviamente el contacto sexual, que es un contacto cercano, íntimo, ¿verdad?, de alta contagiosidad, ¿verdad? ¿Cuál es el país más cercano al nuestro que tiene más casos actualmente, doctor? Brasil. Brasil tiene más de 1.300 casos y en aumento.
Por eso nuestras alertas están principalmente en toda el área de Alto Paraná, Ciudad del Este, cómo vamos a resolver rápido, cómo vamos a detectar rápido y darle respuesta a un caso, un brote en esa ciudad es lo que más nos preocupa. ¿Cómo se hacen los exámenes para descartar o no un caso sospechoso? Se hace una toma de muestra con el hisopado, que era para diferente. Típico hisopado. Sí, pero de la lesión, ¿sí? En la lesión, y allí se toma la muestra y de ahí se puede descartar en el laboratorio central. Hasta ahora solamente el laboratorio central de salud pública es el que tiene la capacidad de diagnosticar, ¿verdad? Mencionaba que una similitud con la enfermedad de sífilis, ¿es alejada esa similitud por las llagas que usted menciona o cómo sería? No, yo ponía como nosotros llamamos un diagnóstico diferencial, ¿verdad? ¿Qué tiene que pensar el médico cuando ve lesiones en la piel, lesiones genitales principalmente? Descartar lo que es más frecuente y prevalente en nuestro país hoy es la sífilis, ¿verdad? Hay que tener en cuenta esto y obviamente, aunque si es sífilis negativo, hacer el test para viruela símica, ¿verdad? ¿Cuál es el panorama con las vacunas para esta enfermedad? ¿Ya hay alguna novedad? Bueno, espero que no sea el mismo problema que tuvimos con la vacuna COVID. Hay un acaparamiento de las pocas vacunas que hay en el mundo, hay un acaparamiento en el norte del mundo, principalmente Estados Unidos y los países europeos tienen un stock pequeño, pero tienen para los casos, para los contactos, para el control de brotes. Ayer tuvimos una reunión de Mercosur un poco para ver cómo gestionamos esto a nivel Mercosur, los países, Brasil principalmente, el más poderoso acá en la región, cómo va a acceder a la vacunación y bueno, a ver si nosotros conseguimos a través de este grupo, ¿verdad?, de países un stock relativamente para poder. No va a ser una vacunación masiva, tenemos que consensuar a qué población de riesgo vamos a vacunar, probablemente las poblaciones que tienen más riesgo de ser más grave. ¿Verdad? Como te comentaba, una persona que tiene un HIV que no está bien controlado, una persona que tiene un cáncer, ¿verdad? Y bueno, y los contactos principalmente, encontramos un caso y el árbol de contactos sexuales probablemente que tuvo esa persona, esas son las personas que priorizaríamos el uso de la vacuna. También está en ese grupo de riesgo en el laboratorio central el equipo de virólogos que trabaja y manipula el virus, ¿verdad? Bueno, Rolando, estas son las informaciones desde la cartera sanitaria, por supuesto las acciones que van a tomar para prevenir un brote y por supuesto de que esto se salga de control de las manos. Gracias, Araceli, gracias al doctor Sequera también por este resumen, estar atentos entonces. Bueno, con esta información nosotros ya vamos cerrando, simplemente quiero recordarle a la gente, Annalise, que el jueves va a haber